Eh, Versículo 13, Romanos 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y aquí yo hago la pregunta que no sé si la vimos la semana pasada, si es que lo que voy a decir ahora ya lo repetí la semana pasada, deténganme por favor. Pero, ¿quién estorbó a Pablo? Porque él quería ir a Roma, ¿cierto? Y él dice, muchas veces yo me he propuesto ir a ustedes, pero he sido estorbado. Vamos a leer Hechos 19:21, que no sé si... Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Aquí se propuso ir a Roma, y él dice que desde ese momento que se propuso, fue estorbado. Y aquí vamos a analizar algo de Pablo, porque Pablo dice una frase bien interesante aquí en el versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia. Entonces, no habla de la influencia del Espíritu Santo necesariamente para ir a Jerusalén. Ya, miren, quiero que leamos Hechos capítulo 20, versículo 22. Dice, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mi carrera, para que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, más yo ligado en espíritu. Y quiero que podamos entender de explicar esto. Primero, tenemos que saber que esto se puede interpretar de dos maneras. Que su espíritu estaba ligado a Jerusalén, que también está hablando de una ligadura una ligadura quizás demoníaca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del pasaje donde el Señor Jesucristo le reclama a los fariseos, ¿cierto? Y le dice, vosotros cuando hacéis un prosélito, hacéis que la persona a quien le estáis haciendo el prosélito se haga 2 veces más hijo del infierno. Un prosélito es un rito para convertir una persona a una religión. Entonces, él les dice, cuando vosotros convertís a un extranjero, a quien sea, al judaísmo, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Y qué está hablando de eso? Contaminación demoníaca. ¿Cierto? Jesús les dice claramente, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Entonces, si también nosotros vemos y analizáramos a profundidad el libro de Gálatas, nos daríamos cuenta que detrás del judaísmo, no del judaísmo real, sincero, que sigue realmente a Dios, sino del judaísmo de querer judaizar y de lo que hacían aquí los fariseos y todos ellos, ¿cierto?, que rechazaron al Mesías, se mueve un demonio que es bastante complejo, bastante complicado. Y Pablo tuvo varias luchas contra ese demonio, que se le infiltró en muchas iglesias. Y una de esas es la de Gálatas, ¿cierto? En Gálatas 3, por ejemplo, dice, porque Gálatas es una iglesia que partió en el cristianismo muy bien, ¿cierto? Y se terminó volviendo al judaísmo. Miren, en Gálatas 1 dice, eh, Gálatas 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio,
No que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas aún ni nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora decimos otra vez, si algunos anunciare otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, vemos acá que quiero buscar otro versículo bíblico que habla que si recibís otro espíritu. Pero vemos acá que en Gálatas les dice claramente a ellos, estoy maravillado de que en tan poco tiempo, ¿cierto?, hayáis traspasado del que os llamó de la gracia a otro evangelio. Entonces, está hablando de que cambiaron el mensaje, cambiaron el evangelio y cambiaron a la persona que había detrás de ese evangelio. Y ahí está hablando de un espíritu. ¿Se lo fue? Vamos a ver 2 de Corintios 11:14. Está por ahí mismo. Dice, desde el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás os transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran en ministros de justicia. Entonces estamos viendo de que detrás de falsos ministros, ¿cierto?, se mueve Satanás y sus demonios, a través de los falsos apóstoles que predican obviamente otro evangelio. Ahí tenemos una prueba de que probablemente en Gálatas se estaban moviendo demonios a través de falsos ministros que se habían introducido para predicar un falso evangelio. El 11:4 de la misma 2 de Corintios. Dice, porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleráis bien. Cierto, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, cuando está hablando de otro evangelio, según la misma escritura, nos está hablando que detrás de ese otro evangelio se mueve otro espíritu, otro Jesús. Porque obviamente estas personas que se infiltraron en Gálatas, que vamos a ver que eran judaizantes, ¿cierto?, no se infiltraron predicando a un Cristo diferente, porque era gente que estaba infiltrada en la iglesia, que se decía ser cristiana, pero quería solamente hacer que los gentiles judaizaran. Nunca se habían convertido. Decían ser de Cristo, pero no lo eran. Y hacían un tremendo daño a la iglesia. Y estaban movidos por demonios. Si se predica otro evangelio, detrás de ese otro evangelio hay demonios. Ya lo vimos en 2 pasajes bíblicos. Por el hecho de ser un falso ministro, se mueven demonios, y por el hecho de predicar otro evangelio, se mueve otro espíritu si se predica otro Jesús. Y cuando se predica otro Jesús, no es que yo le cambie el nombre, sino que cambie lo que Jesús enseña. Estoy predicando otro Jesús. Si yo estoy predicando que Jesús es de otra forma, en el sentido de su moral, de las cosas que acepta, de las cosas que Él quiere, de las cosas que le agradan y de las cosas que demanda, estoy predicando a otro Jesús. Por eso que no es válido decir de que todas las religiones adoramos al mismo Dios, porque no es así. Nosotros no adoramos al mismo Cristo de los católicos, porque el que predican ellos es otro Jesús, que tolera la idolatría, que tolera la fornicación y un montón de cosas más. Y ese no es el verdadero Jesús, es otro Jesús. Nosotros no tenemos y no amamos y no seguimos al mismo Jesús de los mormones, de los testigos de Jehová, ¿cierto?, que creen que Jesús no es Dios. Entonces, es otro Jesús, no es el mismo. Aunque digan que es Jesús, aunque digan que es Jesucristo, aunque digan que es Jesús de Nazaret, aunque digan que es el Hijo de Dios, no es el mismo. Si yo le cambio los atributos, si yo le cambio los propósitos, la moral, los valores, las enseñanzas, los propósitos, lo que sigue, lo que persigue, lo que demanda, lo que aborrece a Jesús, estoy predicando otro Jesús. Porque hay uno solo y es igual en todas partes. Y detrás se mueve otro espíritu. Si las personas reciben un espíritu por medio de otro evangelio, no es el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dice, y Él me glorificará.
Porque tomará ¿de qué? De lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo se va a manifestar dando la venia a un evangelio que no es el evangelio verdadero? ¿Amén? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que saber de que por gracia estamos acá, hermano. Por gracia estamos recibiendo palabra de Dios. Por gracia. ¿Amén? Bueno, entonces, en Gálatas se movía otro espíritu, que es el espíritu judaizante. Vamos a ver. Gálatas 2, versículo 4. No, desde el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido, ¿cierto?, o obligado a circuncidarse, y eso por causa de los falsos hermanos que se entran secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Entonces, les quiero demostrar que detrás de el judaísmo, ¿cierto?, de los que intentan judaizar a los cristianos, se mueve Satanás y se mueven demonios. Y se lo quiero demostrar para que terminemos concluyendo el día de hoy lo que pasó con Pablo. Entonces, ya vimos, ya tenemos más de 3 pruebas bíblicas del hecho de predicar otro evangelio, demonios, otro espíritu, que no es el de Cristo, ¿ya? Y no es cualquier demonio, porque es un espíritu. Si nosotros buscamos en la Biblia qué espíritu se compara en contradicción al Espíritu Santo, no es que sea igual ni que se le iguale, pero que imita al Espíritu Santo, que trata de tomar su lugar, usurpar su lugar, el espíritu del mundo. Pablo lo dice: vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que clama, Abba, Padre. Entonces, ¿por qué los contrapone? Porque el espíritu del mundo trata de atacar lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, no estamos hablando de cualquier espíritu. También, ¿cierto?, vimos de que detrás de falsos ministros, de falsos hermanos, como dice aquí, que entran encubiertamente, ¿qué se mueve? Ministros de Satanás, porque dice sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia. Y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y cuando habla de luz, espíritus que dan revelación, que dan sueños, que dan profecías, que nos alejan del único Jesús. Nos predican otro evangelio, nos muestran a Jesús que piensa otras cosas, que no piensa este Jesús. Lo muestran como Jesús, se manifiesta como Jesús, supuestamente, pero si no piensa lo mismo, si no tiene los mismos valores, la misma moral, ¿cierto?, los mismos preceptos, los mismos mandamientos, no es el mismo, porque Jesús no cambia. Parte de lo que vimos de los atributos de Jesucristo, que es inmutable. No cambia ni los aspectos valóricos, ni en su poder, no crece, no tiene disminución, etcétera, etcétera. Es el todo. Entonces, vamos a ver. Y dicen para ponernos en servidumbre, Gálatas 2:4. ¿Y quiénes nos ponen en servidumbre? ¿Qué dice Hebreos? ¿Quién es el que nos pone en servidumbre? Por eso que la Biblia se tiene que interpretar a sí misma. Vamos a leer Hebreos 2:14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿De quién está hablando? Del diablo, que Jesús vino a destruir al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién nos pone en servidumbre? Como esclavitud forzada, Satanás. Entonces, ¿está hablando de influencia de demonios? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Nos quita la libertad que tenemos en Cristo y nos pone en servidumbre. Y eso lo hace el diablo. Acuérdense que en Juan 8, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla de que el que cree en mí, el que permanece en mi palabra, ¿cierto?, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, el que nos saca de todo eso es el diablo y es Satanás. Entonces, lo que estaba pasando en Gálatas, ¿había contaminación demoníaca? Sí, ya tenemos por lo menos 3 o 4 pruebas bíblicas que lo dicen. A los cuales, sigo en el versículo 5 en Gálatas 2, a los cuales ni aún por una hora, ¿cierto?, seguimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros.
Ahora, el versículo que habíamos empezado a leer en Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, en realidad es en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son los hijos de Abraham. Amén. Entonces, y el versículo 11 dice: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos de que primero esa palabra fascinó es una palabra que también se puede traducir como quien os embelesó, quien os hechizó. Esa palabra en el griego en realidad significa difamar, convencer mediante falsas representaciones, ejercer una atracción irresistible por medio de cualidades extraordinarias. Entonces, lo más probable es que no solamente era elocuencia, sino que se movía poder demoníaco para poder convencer, porque aquí estamos hablando que Pablo dice: ¿quién hacía maravillas entre vosotros por el oír con fe? El Espíritu Santo. Está hablando de maravillas, de señales, prodigios, milagros, sanidades, transformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para que esas personas se convirtieran al judaísmo, el demonio que venía detrás del judaísmo tenía que presentarle maravillas también. ¿Y de qué dice la Biblia que vienen esas maravillas? ¿Qué dice en Tesalonicenses, en Timoteo, en Apocalipsis, ¿cierto? De que en los postreros tiempos el espíritu del anticristo, habrán falsos obreros, ¿cierto? Que mediante el poder de Satanás harán grandes prodigios y milagros para engañar. Se mueve actividad demoníaca. Entonces, vemos otra prueba más de que detrás se mueve actividad demoníaca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren lo que dice en Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó o embelezó o engañó? ¿Ya? Para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Y aquí está hablando una persona. La persuasión que estaban teniendo, el convencimiento que estaban teniendo, no era de Jesús que los llamó, era de otro. Y está hablando de una persona. ¿De quién es entonces? De Satanás. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta llevará el juicio, cualquiera que él sea. Y ahí está hablando de lo demoníaco. Porque detrás de esas personas se movían demonios. Ya les expliqué lo que dijo Jesús sobre los prosélitos, sobre judaizar. Le dice: vosotros sois hijos del infierno. Si ahí ustedes me quieren decir de que no hay actividad demoníaca, entonces ¿de qué estamos hablando? Y al que hace el prosélito, que es el caso de Gálatas, lo hacéis doblemente hijo del infierno, doblemente contaminado que vosotros. ¿Qué dice en Gálatas 5:1? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. Y miren, vamos a ver Romanos 8:15, para que nos convenzamos que es un demonio. Otra prueba más de que es un demonio, lo que se mueve detrás del judaísmo o de judaizar. Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el tema. Entonces, ¿qué es esto? Aquí lo llama espíritu de servidumbre. Literalmente lo llama espíritu de servidumbre. Entonces, ¿qué se movía en Gálatas? El espíritu de servidumbre. Dos veces habla de la servidumbre. ¿Por qué es relevante esto? Porque vamos a ver, ¿cierto?, en Hechos, el tema de Pablo, ¿cierto?, que es sumamente importante porque voy a volver al pasaje que habíamos visto.
porque quiero probar de que Pablo tuvo influencia de este espíritu por causa de su apego, de su amor, que pasó a ser carnal, pasó a ser más almático que espiritual por el pueblo de Israel. Era un amor sincero, sí. Y él habla muchas veces, yo desearía ser anatema por causa de mis hermanos judíos. Tenía un amor sincero, era muy bíblico, pero en algún momento pasó a ser almático y eso generó una ligadura de alma. Él dice, ligado yo en espíritu. Dice, yo me he propuesto en mi espíritu ir a Jerusalén, que es lo que veíamos en Hechos 19. Era tan profundo el amor que tenía esa ligadura, ¿cierto? Que lo llevó desde el espíritu, no desde el espíritu de Dios, sino una ligadura profunda. Entonces, abrió una puerta y fue un problema que tuvo, porque esta equivocación limitó su ministerio. Entonces, en Romanos 1, cuando dice, he sido estorbado, ¿de qué demonio se está refiriendo? Del demonio que se mueve, el espíritu de servidumbre, que podríamos decir que se mueve el mismo Satanás detrás según lo que hemos visto, ¿cierto? El espíritu de servidumbre, que es un demonio, se mueve detrás y estaba estorbando a Pablo. No necesariamente persiguiéndolo para matarlo, que puede ser que sí, sino desde adentro, poniéndole estorbo. ¿Cómo? Que haya ido a Jerusalén, porque si nosotros vemos qué pasó en Jerusalén, a Pablo lo intentan convencer, por ejemplo, en Hechos 21, versículo 11. ¿Quién viniendo? Está hablando de un profeta que se llamaba Agabo. ¿Quién viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de el Señor Jesucristo. Y miren, aquí hay un tema importante, porque aparentemente, si nosotros vemos estos pasajes, aparentemente Pablo era un hombre de fe. Dice, ¿por qué me afligís? Yo estoy dispuesto a esto y mucho más por causa de Cristo. ¿Y era cierto? Sí, ya había pasado por cosas semejantes, ya lo habían apedreado, ya lo habían perseguido para matarlo, y, ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Entonces, ¿será realmente la fe? Por eso que, por muy aparentemente que se vea, nosotros tenemos que ir a la causa, al origen, que ya hemos visto algunas luces. Ligado yo en espíritu, me propuse en espíritu, y él mismo dice, más, o sea, me propuse yo en espíritu, pero el Espíritu Santo me advierte por todas partes que ahí me esperan aflicciones y tribulaciones. Pero aquí vemos que se metió este espíritu, este demonio, probablemente el espíritu de servidumbre, que lo llevó a retroceder a la servidumbre judaica, que es lo que vamos a ver. Entonces, miren hermanos, vamos a ver un ejemplo, porque hay muchas veces que algunas personas contradicen esto diciendo que Pablo nunca tuvo una influencia de un demonio, pero quiero mostrarles algo. Hechos 23, versículo 11, dice, y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Entonces, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo le va a estar diciendo tanto a Pablo que va a tener aflicciones, tribulación, que va a sufrir en Jerusalén, si realmente quisiera que fuera? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo lo va a estar martirizando para que se sienta mal, para que se asuste? No. Aquí vemos un ejemplo. ¿Por qué leí este versículo bíblico que está en Hechos 23? Porque este versículo nos muestra lo que hace Dios. Que le dijo, ten ánimo. El Espíritu Santo lo fortalece. Ten ánimo. Yo voy a estar contigo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y sabía, ¿cierto?, que iba a vivir este tremendo sacrificio que hizo de magnitudes eternas? ¿Qué envió Dios? ¿Ángeles a qué? A fortalecerlo.
Le dio convicción que tenía que sufrir, que iba a ser doloroso, pero lo fortaleció. Y el profeta Ágabo, que dice que habló por el Espíritu, porque aquí dice, esto dice el Espíritu Santo. Al dueño de este cinto así lo atarán, así lo llevarán. ¿Será el Espíritu Santo un mortificador para causar temor y angustia en Pablo? No. Si realmente la perfecta voluntad de Dios hubiese querido ser que fuese a Jerusalén, le hubiese dicho, igual como en Hechos 23, ánimo Pablo, te esperan tribulaciones, te espera un tiempo difícil, pero ánimo, yo estoy contigo. Porque así actúa el Señor. Entonces vemos que no era la perfecta voluntad que Pablo bajara a Jerusalén. Y el problema en sí no era que Pablo fuese a Jerusalén. El problema era la causa por la cual estaba yendo a Jerusalén. Y eso lo tenemos que aprender. ¿Cuál es la causa de lo que estás haciendo? ¿Cuál es la causa de que te estés conectando? ¿Cuál es la causa de que no te estés conectando, por ejemplo? ¿Cuál es la causa del trabajo que estás buscando? ¿Cuál es la causa de los estudios que estás haciendo? ¿Cuál es la causa de que quieras casarte? ¿Quieres cumplir un propósito de Dios? ¿O hay una carencia en ti que te lleva a buscar? ¿Cuál es la causa por la que quieres tener un hijo o una hija? ¿Hay una carencia? ¿Cuál es el origen? Y eso nos tenemos que examinar a nosotros mismos a través de la Escritura, del consejo, de las enseñanzas, lo que ustedes están haciendo acá. Entonces, el problema no es que fuese a Jerusalén. Quizás si Pablo hubiese querido ir a Jerusalén y no hubiese tenido esta ligadura en su corazón y esta contaminación demoníaca, no hubiese habido ningún problema en que fuese a Jerusalén y que predicara allá y todo lo demás. Pero ¿cuál era el problema? Que porque el Espíritu Santo le estaba advirtiendo que se estaba yendo por un camino peligroso, que le iban a esperar estas aflicciones innecesarias por causa de cómo iba. No por el hecho de que él llegara a Jerusalén, sino por lo que hizo cuando llegó a Jerusalén. Porque eso gatilló que él estuviese preso hasta morir. Obviamente los últimos años los últimos años de su ministerio, dice en el mismo libro de Hechos, que estuvo en un presidio domiciliario, en una casa alquilada, y ahí enseñó y enseñaba libremente sin impedimento, pero estaba preso, naufragó y un montón de cosas. Y al final fue, según la historia nos dice de que al final fue decapitado, porque él apeló a César y el juicio final de César fue el que había que matarlo. Podría haber vivido más quizás, o podría haber muerto de otra forma. Entonces, que lo limitó, pero aún así Dios todas las cosas las ayuda a bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en Jerusalén? Vamos a ver. Llega en el versículo 20 del capítulo 21 de Hechos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ya no había una conversión sincera. Algo había pasado en la iglesia de Jerusalén que ahí obraba el temor. ¿Qué leímos recién? Miren, ¿qué leímos recién en Hebreos 2? ¿Cómo tenía el diablo, que tenía el imperio de la muerte, sujeto a la gente a servidumbre? Por medio de el temor a la muerte. El temor se mueve Satanás. ¿Qué dice cuando Pablo habla de que reprendió a Pedro? De que Pedro se comportaba como judío cuando venían los judíos y se comportaba como gentil cuando no estaban los judíos. ¿Por qué? Por temor a los judíos. O sea, ¿qué se movía? El temor. Y obviamente aquí en la iglesia de Jerusalén hubo un problema, ¿cierto? Que empezaron a tolerar por el temor a los judaizantes, que esos celosos de la ley de Moisés, y cuando habla de celosos es porque obligaban a los demás a hacerlo. Entonces, la idea es que ellos se convirtieran al cristianismo. Si un judío
de sangre, de corazón, de familia, de linaje, se convierta al cristianismo, puede mantener ciertas cosas propias de su cultura, de su herencia, ¿cierto? Pero de ahí a obligar, a imponer la ley a los demás, o no entender de que hay libertad y de que si él las quiere hacer, amén, pero no son necesarias, entonces no se ha convertido a Cristo. Y vemos aquí que estaban infiltrados en la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén eran donde estaban los apóstoles. Entonces, versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, Pablo no les estaba enseñando esto derechamente a los judíos, pero sí en la misma iglesia de Jerusalén hace muchos años atrás se había escrito una carta hacia los gentiles, que lo único que se les pedía era que no fornicaran, que no idolatraran, que no comieran sangre, ¿cierto? Y que se abstuvieran de fornicación o de inmoralidad sexual. O sea, que su sexualidad la amoldaran a los parámetros y a los estándares de Dios. No les pidieron judaizarse, no les pidieron circuncidarse, no les pidieron circuncidar a sus hijos. Entonces vemos que aquí, aparte de una tergiversación de lo que hacía Pablo, ¿cierto? Pero Pablo sí predicaba a Cristo, que él era el cumplimiento de la ley. Él habla, vemos en Romanos, ¿cierto? Vemos, ¿cómo se llama? En Colosenses, que habla de la circuncisión del corazón. Él sabía que la circuncisión de la carne nada es. Si un judío se convertía al cristianismo, no tenía por qué circuncidar a sus hijos, si él después tenía hijos. Y no tiene por qué hacerlo, porque él ya fue salvo de eso. Eso se cumplió en Jesús. Él también es libre de la ley. Ahora, si quiere guardar ciertas costumbres, amén, que las guarde. Pero esas cosas no son necesarias, porque eran sombra de lo que había de venir, que ya vino, de Jesús. Entonces, versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó cerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y aquí Pablo se sometió a una falsa autoridad que lo llevó a someterse bajo la ley. Hablo de la ley mosaica que ya está abolida. Porque ¿por qué ellos necesitaban purificarse con un rito de raparse? Si somos purificados ¿en qué? En la sangre de Jesús. ¿Busca Dios que nos cortemos el pelo? ¿Está preocupado Dios de eso? ¿De cosas externas? ¿Para demostrarle cosas internas? Entonces, se volvió a someter. ¿Y por qué? Porque ya venía influenciado por este demonio del espíritu de servidumbre. Y se puso en servidumbre, lo mismo que le predicó a los Gálatas, a los Corintios, y a los mismos romanos, como vamos a ver, lo terminó haciendo él. Y ahí empezó todo. Por ejemplo, en el versículo, él hizo todo esto. Si ustedes leen, desde el versículo 26, él tomó a los hombres, pagó el rito, él también estaba dentro purificándose y de repente lo vieron. En el versículo 28 dice, y dijeron, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo la ley de este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y así, y toda la ciudad se conmovió, se agolpeó el pueblo y se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron la puerta y procuraron ellos matarle. Y se le dio aviso al tribuno de la compañía y a toda la ciudad de Jerusalén está alborotada. Y miren,
tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron, el tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar en 2 cadenas, que era la profecía que le habían dicho, y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, y no podían entender nada. A causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza, y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Entonces, cuando dice que era cierto llevado el peso, era porque estaba inconsciente. Iba colgado, tal como había dicho el profeta, colgado de las cadenas, pero iba como muerto, a causa de la violencia que le habían hecho. ¿Y por qué causa fue? No fue por causa de predicar el Evangelio, como él dijo, por Cristo Jesús estoy dispuesto a esto y mucho más. No fue por causa del Evangelio, no fue por causa de estar predicando la verdad, ni estar haciendo la verdad tampoco. Fue por causa de estar judaizando. Y el Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar y se lo intentó advertir. Entonces aquí vemos en Hechos 21 un poco de arrogancia. ¿Qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús? Pero no fue atado por el nombre de Jesús. Entonces, vemos de que había influencia demoníaca. Entonces, volviendo a Romanos 1, ¿cierto? ¿Quién era el que había estorbado? Satanás, el espíritu del judaísmo, el espíritu de servidumbre, lo había estorbado. También, ¿amén? Bueno,